Política. La política de la muerte que se ha fundamentado en el gobierno de Moreno y que parece que continúa hoy por hoy. Bienvenidos a 7F Plus, la otra política. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre me acompaña Sofi Montoya. ¿Cómo estás, Sofi? Buen día. Hola Andrés, muy buenos días. Así es, con ese mismo sentimiento de indignación, de impotencia que nos invade a todos los ecuatorianos y ecuatorianas frente a lo que ocurrió nuevamente en la penitenciaría del Litoral. Es una serie de masacres que vienen enlutando al país, pero parece que a los ciudadanos, parece que no a las autoridades. Y lo vamos a repasar detalle a detalle de cómo se dieron los hechos, pero sí queremos contarles que durante las últimas horas desde el gobierno se han tomado algunas decisiones, o por lo menos se está actuando de alguna forma. Pues antes de empezar ese repaso de todos los hechos de este fin de semana, pues les contamos que el presidente de la República ahora mismo está reunido con las máximas autoridades del país, analizando, dicen ellos, la situación carcelaria tras este nuevo hecho de violencia que dejó 68 privados de la libertad asesinados y 25 heridos. Dicen muchos en enfrentamientos, pero en realidad no fueron enfrentamientos, fue una masacre, fue un ataque a algunos privados de la libertad que no pudieron defenderse, según lo que pudimos conocer y lo que vimos a través de las redes sociales. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. El día de ayer ya se conoció también de la renuncia de Bolívar Garzón a cargo del SNAI, y el gobierno le encargó nuevamente al coronel Fausto Cobo nuevamente la dirección del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Él es ahora mismo titular del Centro de Inteligencia Estratégica, desde donde también debería saberse lo que está pasando dentro de las cárceles para prevenir lo que ocurrió durante este fin de semana. También voló la cúpula militar y se aceptó la renuncia del vicealmirante Jorge Cabrera Mendoza como jefe del Comando Conjunto. También eso lo vamos a repasar un poquito más adelante. Y las autoridades están tratando de reaccionar 3 días después a lo ocurrido durante este fin de semana. Sí, hoy es un programa atípico, como lo dijimos al inicio. Hay una sensación de conmoción social. Yo no sé si ahora para algunos asambleístas les gusta esta conceptualización que está establecida en nuestra propia Constitución. Hay una profunda conmoción social por todo lo que estamos viviendo. Espero que ahora sí este concepto se ajuste, ¿no? Y ustedes estén de acuerdo con que califiquemos a la situación que vive hoy el país como conmoción social. Espero que no les disguste, no les moleste, o no salgan por ahí a decir que hay aires desestabilizadores. Y digo conmoción social no solo en el concepto establecido en la Constitución, y no estoy diciendo que con esto se deba proceder a la destitución de un presidente de la República. Lo que estoy tratando de decir es que hoy por hoy en el Ecuador reina un caos, reina una conmoción profunda, que de alguna forma lo que ha facilitado, lo que ha construido y lo que ha cimentado es esta práctica. Yo quisiera más adelante profundizar una vez que detallemos los hechos y los sucesos de manera cronológica, la necropolítica, porque esto ya trasciende a una disputa entre organizaciones narcodelictivas, del crimen organizado, el Estado. No es un Estado fallido, no es un Estado que ha dado la posibilidad de, no tiene la posibilidad de facilitar, derechos humanos y servicios básicos a su ciudadanía. No, es la práctica del Estado de ver impune e impávidamente quienes mueren y quienes viven frente a esta masacre de la cual hemos sido testigos, que sucedió en la penitenciaría del Litoral. Y lo más triste, lo más lamentable, lo más doloroso de todo esto es que efectivamente son personas que ni siquiera habían recibido su condena. Era muy triste. Yo ayer por la noche, te cuento, Sofi, queridos amigos, que leí algunas crónicas de este suceso muy perturbador, realmente espeluznante,
Y mientras el presidente de la República se paseaba, ¿no?, por esta ceremonia celebrando a las Fuerzas Armadas de un país extranjero, me refiero a los marines gringos, mientras el presidente se vestía de toda su etiqueta y del abolengo que es tan tradicional de las élites y de las oligarquías ecuatorianas, había una persona que se decía en una transmisión, en un Facebook Live: están por entrar, están por ingresar, nos Así van a es. matar, por favor cuiden a mis hijos. Doloroso, sumamente doloroso. Doloroso, espeluznante, no hay palabras que alcancen para explicar, pero creo que esto matiza muy bien las zonas de privilegio y de confort que tiene el gobierno nacional, a las que se acomoda constantemente, cuando su ejercicio no es tener una zona de confort y acomodo, sino por el contrario, facilitar política pública para que la mayoría de los ecuatorianos podamos desarrollarnos. Y a la par veíamos cómo impávidamente el presidente de la República y su gobierno no hacía nada al respecto de esta masacre que vivió el sistema penitenciario. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y precisamente revisar todos los hechos, narrarlos nuevamente con todos los insumos que hemos recogido, que han sido públicos, pero que vale la pena contarlos adecuadamente para que entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo en las cárceles del Ecuador y cuál es la posición del gobierno. Enseguida, pues vamos a nuestro segmento, ¿qué dice Larry? Y ahí hacemos este repaso. Yo creo que más bien, pues lo planteamos el día de hoy, un programa atípico, sin muchos segmentos, sino más bien con la necesidad de narrar lo que está ocurriendo en el Ecuador ahora mismo. ¿Qué dice Larry? Bien, volvemos. Un pequeño corte para tomar aire, para refrescar un poco la garganta, para no ser timoratos al momento de explicar y calificar las cosas. Creo que es un momento en el cual el país necesita un baño de verdad, necesita de alguna forma entender cuál es el presente y de alguna forma también explicar cuál va a ser el horizonte de las políticas públicas, porque si no entendemos este presente y no leemos atrás, no leemos la historia, pues bueno, va a ser muy difícil que podamos explicar cuál va a ser el futuro de este país. Entonces, iniciemos, ¿te parece, Sofi? Así es, por supuesto, y con lo que tú habías mencionado previamente, Andrés, el gobierno definitivamente no puede con las cárceles. Tenemos este video de la celebración de la Armada de Estados Unidos que ha rodado por las redes sociales, porque los mismos protagonistas estuvieron colgando fotos en este momento cuando estaba simultáneamente ocurriendo esta masacre, ¿no? La misma hora que nuestras máximas autoridades, encabezadas por el presidente Guillermo Lasso, celebraban al Cuerpo de Infantería de Marines de Estados Unidos en sus 246 años de aniversario, ocurría una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral, el centro penitenciario que se ha convertido en el más peligroso del Ecuador y de Latinoamérica por la cantidad de asesinados en este año. Andrés, ahí está el video, ¿no? Efectivamente, 246 años del Cuerpo de Infantería de Marines de los Estados Unidos. Yo no sé cómo explicar esto, no sé si existan las palabras correctas, porque no quiero ser vehemente al momento de calificar las cosas, pero yo les quiero preguntar y quisiera que ustedes, queridos amigos, oyentes, internautas, gente que nos sigue a través de las redes sociales, comenten con nosotros. ¿A ustedes les parece que Estados Unidos celebraría o conmemoraría o de alguna forma establecería alguna especie de encuentro con cóctel, con etiqueta, con smoking, qué sé yo, para celebrar a la infantería rusa o a la infantería ecuatoriana, o no sé, la caída del buque Jambelí? Yo creo que esta práctica, primero, no solo es esbirra, esnovista, entreguista, partidaria de la colonización, sino que también denota que
hay un carácter de aspiracional de las élites económicas y de la política pública y del gobierno nacional por querer parecerse a algo que no somos. Aspiran. Alguna vez se vieron en el espejo y dijeron, quiero ser gringo. Quiero ser gringo, quiero tener los ojos color aceituna y quiero verme colorado. Y quiero ser el sueño americano en persona. No entiendo las razones del gobierno nacional por emprender un encuentro con los marines y celebrar a los marines estadounidenses. Y no solo eso, queridos amigos, que al no entender aquello, mientras eso sucedía y los señores se vestían de etiqueta junto con la alcaldesa de Guayaquil y el cóctel y la celebración y el presidente ahí en una pasarela y no sé qué, habían gente que estaba suplicando por no ser asesinados, acribillados, matados, descuartizados, desmembrados en la penitenciaría del Litoral. Muchas de esas personas no tenían sentencia, incluso eran padres de familia. Exactamente, Qué dolor, exactamente. qué dolor. Sí es muy doloroso, ¿no? Porque allí estaban las máximas autoridades, el presidente de la República, junto al ministro de Defensa, el gobernador del Guayas, la alcaldesa de Guayaquil, la prefecta del Guayas, bebían champán, comían caviar seguramente, se tomaban fotos con amplias sonrisas, mientras los privados de libertad del pabellón 2, el transitorio, pues enviaban videos a sus familiares y a periodistas suplicando por ayuda y hasta despidiéndose de sus seres queridos. Miren ustedes este video cuando los privados de la libertad están esperando la matanza, mientras ocurría en paralelo lo otro. Se mide la pared. Señores, estamos en el ala. Estamos en el ala 3. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Han tenido casi 2 horas para quererla tumbar, más de 4 horas. Y la policía no entra, por favor. Seguramente la música en la fiesta estuvo muy alta y no escucharon estas ametralladoras, los explosivos con los que se fueron tumbando las paredes de pabellón en pabellón hasta llegar a su objetivo. Se conoce que los ataques vinieron del pabellón 12, se trasladaron y se tardaron horas en cumplir su objetivo. Ahí hay una foto de las paredes derrumbadas, bueno, un video en el que se muestra precisamente cómo quedaron las paredes, ¿no? Hueco tras hueco, tras hueco, tras hueco. Así fue como quedaron los pabellones de la penitenciaría. Ahí y la está. pregunta es, ¿no lo pudieron evitar? ¿No lo pudieron evitar? Miren ustedes, no vamos a ponerlo con audio porque ahí se utilizan pues algunas palabras fuertes también, pero la indignación, la impotencia de quienes estuvieron ahí, esto obviamente después de ya lo ocurrido que se puede repasar y hacer un recuento de los daños. No sé si Estevitan nos puede ayudar, quizá poniéndole pausa a la toma para que vea la gente el grado. No, es que no hay palabras. A uno le tiembla hasta la voz hablar de estas cosas porque lo que vivió el país este fin de semana es inhumano. O sea, no hay punto. Ahí. Si lo pausas ahí, te agradezco. No hay cómo. Fíjense ustedes, son 1, 2, 3, 4, 5 paredes. 5 paredes de concreto en una penitenciaría, en una cárcel, que se atravesó para que puedan ingresar a asesinar a estos privados de su libertad. A estos seres humanos, ya ni siquiera utilicemos ese concepto, utilicemos uno más real, seres humanos, personas de carne y hueso. Fíjense ustedes, o sea, lo increíble de todo esto, y que mientras esto sucedía casualmente o causalmente en la misma ciudad, Guayaquil, el presidente desfilaba con su smoking junto con la alcaldesa y otros señores de la alcurnia guayaquileña para celebrar a los marines estadounidenses. Qué perturbador, ¿no? Sí, parece irreal, ¿no? Pero decíamos que
la pregunta es si no lo podían evitar, ¿no? La periodista Carol Noroña narró en un hilo cómo los privados de la libertad alertaron lo que ocurría, además de estos videos que veíamos. Dice ella, varios periodistas fuimos contactados por personas privadas de la libertad que desde el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral suplicaban ayuda. La balacera comenzó a las 19 horas. Más de 14.500 personas vimos una transmisión en vivo de casi 2 horas desesperante y dolorosa, cuenta ella en este hilo a través de la red social Twitter, pero dice más sobre lo ocurrido este día. Precisamente dice, fueron 2 horas y nadie intervino. Lo último que contó una persona presa antes de que la transmisión se pause es que finalmente lograron entrar para asesinarlos. Terminó a las 2:27 de la mañana y las detonaciones seguían, mientras las familias permanecían en los exteriores esperando lo peor. Su voz decía, queda constancia que pudieron hacer algo. Lo alertaron de tantas formas. Al Estado cómplice, inoperante, le importa poco la vida de esas personas que tienen derechos, que son grupo prioritario, que tienen familias que ahora reciben mensajes de despedida. Sabemos por versiones de fuentes internas y personas presas que varios hombres de los pabellones 3, 6 y 12 planificaron la incursión. Y si digo planificaron, porque por sus propios testimonios en la cárcel se conoce horas antes cuando ocurrirán estos episodios de violencia. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las acciones que deben generar una prevención a este tipo de hechos dentro de las cárceles del Ecuador? Inexistentes. De verdad que uno tiene que controlarse para no quebrarse con esta situación. Porque el día de ayer por la noche leí estos mensajes y me preguntaba qué habrá pasado por la cabeza de estos PPLs, ¿no? De estas personas privadas de la libertad, de estos seres humanos. Al encomendarse y saber que tienen hijos y que esos hijos van a quedar huérfanos y que, bueno, van a enfrentar una situación completamente difícil. Pero vamos a tomar fuerza porque quiero leerles un ensayo, una crónica, una opinión me tomo el atrevimiento, doctor Aguilar, de un querido amigo, Ramiro Aguilar, La muerte y el smoking para la cena de los marines. Y me parece súper contundente la reflexión que propone Ramiro Aguilar, el jurista y ex asambleísta. Nos dice lo siguiente. En un párrafo nos dice: Señor, diría el poeta, recibe en tu regazo a esos hombres sin suerte que han muerto esta noche. Acoge en tu reino a Juan, el niño que a los 5 años fue abandonado en la calle y creció sonriendo a pesar de los dientes caídos y los pies descalzos, hasta que se hizo adulto y tomó de la vida lo que la suerte o tus designios le negaron. Que entre a tu cielo Juan el niño y también Juan el adulto, que oró a ti para que no lo maten. Pero esa noche, Señor, tú estabas en la cena de los marines, halagado por las oraciones de aquellos que te agradecen por haber nacido con suerte. Esta explicación me parece a mí que tiene una profunda connotación con la realidad que hoy atraviesa el país. Hay una suerte de privilegio que Smukler en su momento calificó como espiritualidad burguesa. Hay una gente que vive en su zona de confort, históricamente acomodado, que suda perfume. Y hay otra gente que no ha tenido la misma suerte y que hoy son carne de cañón de un Estado no ausente, de un Estado sociópata. Que quede esto en la conciencia de todas las autoridades. No un Estado ausente ni fallido, un Estado sociópata que sabe establecer quién vive y quién muere. Hoy me parece que es la clave exacta para descifrar este enigma. Si alguien tenía duda de que el presidente Lasso expresaba la continuidad de su antecesor, Lenín Moreno, hoy esa duda ha quedado completamente disipada. Para dolor del pueblo ecuatoriano. 9:26 y lo que tú decías, Andrés, me parece muy importante, ¿no? Porque parecería que tienen esa consigna de que como son los privados de la libertad los que están muriendo, hay un porcentaje de la población que hasta se alegra de que eso suceda, de que eso ocurra. Y resulta que no solamente los privados de la libertad fueron quienes enviaron alertas de lo que estaba ocurriendo,
También los pobladores de los lugares cercanos a la cárcel temblaban de miedo porque incluso a sus casas llegaron las balas. Así lo alertaron con los videos subidos en redes sociales. Y precisamente les mostramos este video que fue expuesto también por un morador de un barrio aledaño. A ver, miren esto, esta es la bala, por Dios. Esta es la bala al lado de mi casa. Aquí, qué bestia. ¿Y de dónde viene esto de la pena? Hay que tener harto cuidado ahorita, qué miedo. No se puede estar tranquilo, este es el cuarto de la niña. Aquí en Asturias, 738. Qué horror. A ver. ¿Será que cuando muera alguien fuera de la cárcel les va a importar? Es que yo siento, no siento, es lo que está sucediendo en este país, es que no logramos entender, dimensionar lo que hoy por hoy atraviesa el país. Yo quiero plantearles una pregunta que en su momento se hizo un filósofo africano, que el día de ayer tenía la oportunidad de leerlo, producto de todo esto que estábamos haciendo, Sofi, queridos amigos, que es el especial de los Pandora Papers. No he podido sentarme a comprender lo que está pasando en el país, pero el día de ayer nos quedamos hasta altas horas con Sofi preparando este programa y tuve la oportunidad de chocarme con esta joya, que se las voy a compartir en la transmisión del YouTube para que lo puedan leer. Y es el historiador, el sociólogo, el ensayista, el politólogo y otras hierbas, Joseph Bembe Achiel. Joseph Bembe Achiel se pregunta cómo fundar una relación con los otros basada en el reconocimiento recíproco de nuestra común vulnerabilidad y finitud. Y es que es eso lo que está sucediendo. Primero, el gobierno no entiende que somos vulnerables a cualquier circunstancia, que por más que se encierren en sus amuralladas mansiones o clubes o no sé, donde ellos acostumbran a vivir, este problema les va a salpicar, ya los ha salpicado, porque manejan el aparato público. Y segundo, que no entienden que somos finitos, que por más acaparamiento económico de capital que pueda existir, porque lo revela los Pandora Papers, con un problema fiscal grosero que expolia a la economía, y por más acaparamiento de condiciones materiales que pueda existir, yo creo que el gobierno no se está preguntando que hoy por hoy necesitamos una convivencia sana, pacífica, armónica, entre el Estado, la sociedad en su conjunto y todas estas necesidades de reactivación económica, porque nadie se pregunta por qué esas personas privadas de la libertad están en ese sitio. O sea, ni siquiera podemos traer a colación la posibilidad de disciplinamiento o de rehabilitación de las personas privadas de la libertad, que es una competencia del Estado. Hoy el Estado no es fallido, amigos. Hoy el Estado no existe. Está una condición que prevalece hoy por hoy en el país, en la cual la necropolítica es la variable dominante. Un Estado que decide quién puede perecer y quién puede sobrevivir frente a esas circunstancias adversas. ¿No estamos dando cuenta con este caso? Apenas pasaron 2 meses y ocurre una nueva masacre en el país. Apenas 2 meses. Imposible. Y todos normalizamos el hecho, Sofía, eso es lo perturbador. Todos normalizan el hecho, piensan que es una serie de bárbaros que se tienen que enfrentar y matarse ahí, porque hay personas que eran padres de familia, sus familias esperaban a esos seres humanos en sus casas, en sus hogares. Creo que es importante darle nombre y apellido a las víctimas y ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros hemos también hecho ese esfuerzo, amigos, en el especial que habíamos publicado previamente sobre las cárceles del país. Le dimos nombre y apellido a lo que ha ocurrido, a esas historias, porque eso
nos aleja de estas cosas que se dicen a veces por novelería o por, no sé, porque tratan de posicionarlo desde algunos medios de comunicación o desde algunos líderes políticos cuando dicen la culpa es del de atrás, o como que muestran que es una realidad muy ajena a nosotros. Pero lo cierto es que se vivieron horas de impotencia, tanto de los privados de la libertad que esperaban que les llegara la muerte, de la ciudadanía alertando a las autoridades mientras las autoridades disfrutaban de una deliciosa cena y muchos flashes. Y hasta el momento no hemos hablado mucho de la actuación de las autoridades, es porque cronológicamente asomaron un poco chuchaquis cuando ya la matanza estaba consumada. ¿Y asomaron para qué? La comandante de policía para decir que hubiera sido peor si ingresaban. Grosera respuesta. El presidente para culpar a la Corte Constitucional y al que sabemos. Y el gobernator para nada, absolutamente para nada. Hasta las banderas se le cayeron detrás cuando iba a posicionar su imagen en una rueda de prensa. El tuit del presidente de la República realmente nos deja absortos, porque no es esa la respuesta que uno espera de un mandatario. Él dice, este es un llamado, esa es su reacción, este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos. El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, la cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. ¿Quién dice que no puede? Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos. Que Dios bendiga al Ecuador. Así concluye su comunicado. Su primera reacción ante los hechos que estaban suscitándose porque esa matanza no culminaba en la penitenciaría del Litoral. La Corte Constitucional reaccionó, respondió diciéndole al gobierno que no evada sus responsabilidades. Eso es lo que le dice la Corte Constitucional al presidente de la República. Rechaza las declaraciones efectuadas por el presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo pretendiendo evadir así sus propias responsabilidades. Se recuerda al primer mandatario que la Corte Constitucional ejerce sus atribuciones constitucionales y legales con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución. En este contexto, en los dictámenes emitidos desde 2019, cuando empezaron estas masacres nuevamente en el país, se advierte de manera reiterada que la severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de excepción. Volvemos a lo mismo, ¿no? A botarse la pelotita, a evadir responsabilidades y a decir, no puedo hacer nada. Estoy bien, muy cómodo en la fiesta, en las reuniones con quienes se parecen a mí, como bien tú dices, Andrés, y esto es muy triste para el Ecuador, porque además esta queja del presidente de la República no tiene sustento con respecto a la capacidad operativa que tiene para afrontar el problema. Tiene instituciones, tiene organismos que tienen que empezar a funcionar. Pues si bien la Constitución delimita la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tanto por su formación como por sus propias competencias, el mismo presidente Guillermo Lasso apoyó a la Corte Constitucional en el 2019 cuando declararon inconstitucionales las enmiendas aprobadas por la Asamblea en el 2015, en las que se establecía que las Fuerzas Armadas apoyen la seguridad integral del Estado. Ayer se esperaba nuevamente un pronunciamiento del presidente sobre la crisis carcelaria y no se produjo. Sin embargo, bueno, lo habíamos dicho, sí se confirmó la salida del Comando Conjunto, del jefe del Comando Conjunto, Jorge Cabrera, según se conoce extraoficialmente por discrepancias en torno precisamente a la intervención de las Fuerzas Armadas, y en su lugar asumió como jefe del Comando Conjunto el general Fabián Fuell y como comandante del Ejército el general Luis Burbano. Pero Andrés, hasta los más fieles amigos del gobierno ven con asombro ya en este momento la falta de acción y lo perdidos que están
las autoridades del gobierno para atender esta crisis carcelaria que este año ha cobrado más de 300 muertos a nivel nacional. 300 muertos, amigos y amigas. Más de 300 muertos. Estamos hablando de la mitad de los muertos que produjo una catástrofe natural como el terremoto en el 2016. 68 muertos confirmados en la última masacre, 25 heridos y escenas de dolor desgarradoras en los exteriores de la penitenciaría. Eso es lo que nos ha dejado esta última masacre en la penitenciaría del Litoral. A ver, querida Sofi, queridos amigos, hay algunos comentarios en Facebook, los que quisiera traer a colación, los que discrepan, los que son antagónicos a la explicación que nosotros estamos realizando, para que no quede dudas del trabajo que se hace en este espacio y en este informativo. Hay una persona que se hace llamar Juan F. Mosquera, no sé si sea real o sea un troll, pero quisiera responderle por si alguien más coincide con este pensamiento. Él nos dice, o sea que unos subhumanos, fíjense las palabras que utiliza, o sea que unos subhumanos atacan de forma criminal y es culpa del presidente. Dejen de ser, malas palabras, y miserables. A ver, no me voy a referir al comentario, al calificativo, ni mucho menos, pero sí me voy a referir a esta palabra o a este concepto de subhumanos. Primero, no son subhumanos, son personas al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos los que vivimos en este planeta. Primer elemento claro que creo que apelaría a tu conciencia para desnaturalizar ese comportamiento que va en contra de la conducta humana, ¿ya? Segundo elemento que me parece a mí importante es recuperar los hechos. Esto no es novedoso, esto viene sucediendo desde el 2019, es decir, Lasso cuando quiso ser presidente de la República sabía lo que se metía, sabía que iba a agarrar una papa demasiado caliente que la dejó su compañero, su cuate, su hijo putativo que es el señor Lenín Moreno, ¿sí? En torno a la crisis de seguridad, no solo penitenciaria, crisis de seguridad que parte del año 2018 con los acuerdos de Pereira, el acuerdo con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Primer elemento. El otro elemento dentro de este segundo argumento es que es supremamente importante entender que en Cotopaxi, en la Tacunga, ya sucedió una masacre. Y el presidente el 24 de junio declaró la situación de emergencia en el sistema penitenciario. 2 semanas después, el señor Fausto Cobo, que en ese momento era director de la SNAI, desmintió al presidente de la República, el primer mandatario, sí, el comandante en jefe. Fue desmentido por un subalterno, ya diciendo que no hay tal estado de excepción y no hay tal emergencia en el sistema penitenciario. Posteriormente vino la otra masacre, ¿sí?, que nos ubicó entre los países en la historia mundial, producto de la violación de derechos humanos en los sistemas penitenciarios del país. Ahí el presidente dijo que se va a realizar una inversión, y que se está tratando de solucionar, y se decretó estado de excepción, pero hasta ahí llegamos. ¿Qué pasó? A la par, incrementa el consumo de narcóticos en el Ecuador. A la par, el Ecuador ya no es zona de tránsito de los narcóticos, es zona de consumo y zona geoestratégica, ¿sí?, para el envío de los narcóticos. Frente a eso no se ha dicho nada. ¿Y saben qué más? Se cayó un superradar que nos iba a ayudar a combatir la violencia, el crimen organizado. O sea, mi pana, si no viste eso, no sé en qué país de la maravilla vives. Entonces yo creo que es súper importante tomar en cuenta estos datos. No son solo perturbadores, es una línea de tiempo que marca un accionar gubernamental. Y si no entendimos eso, bueno, entonces ya no sé qué decirles, porque me parece que está prevaleciendo la insensatez y la irracionalidad. Y sobre todo, una condición que está en el corazón de los humanos. Solidarizarse y ser empáticos con las víctimas de esta masacre penitenciaria. Y mira que lo que estamos haciendo es solamente repasar los hechos. No estamos haciendo más que eso, más que revisar cronológicamente lo que sucedió durante esta masacre. El gobierno respondió muy tarde. Pero bueno, luego vamos a revisar otros temas, ¿no? Lo más turbio de estos hechos es lo que se empieza a desmenuzar luego.
En esta oportunidad la matanza llegó al pabellón 2, el transitorio, donde están las personas o por delitos menores o que están defendiéndose en procesos judiciales. La gran mayoría tienen prisión preventiva. Si bien en la masacre del 28 de septiembre se conoció que el 75% de los privados de la libertad no tenían sentencia, no será sorpresa que en este caso la cifra sea aún mayor. Y es ahora recién cuando se rasgan las vestiduras los que son parte de este sistema que tiene las cárceles llenas con más de 45,000 personas. El sistema judicial tiene muchas respuestas que dar, aunque ahora se hagan de la vista gorda. La Fiscalía emitió este comunicado, que tú debes haberlo leído, Andrés, que parece bastante cínico si miramos que son los mismos fiscales quienes solicitan la prisión preventiva en todos los casos, aún a sabiendas de que es posible que a los investigados se les ratifique su inocencia. Ahí está ese comunicado. Sí, dice, ante la crisis que enfrentan los centros de rehabilitación social en el Ecuador, la Fiscalía General del Estado cree necesario que se tomen una serie de medidas urgentes desde distintas instituciones del Estado. Qué bueno que crea aquello. En el marco de sus competencias, así se exhorta al Consejo de la Judicatura a fin de que los jueces en el ámbito penal y en aplicación del principio de celeridad procesal den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva. Esto es increíble, queridos amigos. ¿Saben por qué es increíble? Porque la mayoría de casos que impulsa la Fiscalía General del Estado solicita la prisión preventiva. Una de las principales, o bueno, una de las tantas causas que hoy por hoy tienen que ser explicadas alrededor de la crisis del sistema penitenciario, de la crisis de seguridad y el hacinamiento dentro de las cárceles. Y dice también, de igual forma, se solicita al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad. Bueno, se nos fue el comunicado. Se exhorta también, dice, de manera célere y sin dilaciones, los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios determinados en los artículos 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal. Hablamos de la prelibertad. Esto que les es tan difícil aplicar a los jueces y, por supuesto, esto que viene desde la propia Fiscalía, que siempre solicita prisión preventiva. La pregunta ahora es, Andrés, ¿se harán responsables con las familias de las personas que mandaron a morir en las cárceles? Ayer se hizo pública una lista de los fallecidos durante esta masacre, de los asesinados, y llama poderosamente la atención que la supuesta guerra de bandos se haya extendido al transitorio, porque aquí se supone que están quienes no han adherido a estos grupos y a estas bandas, digamos. Aquí estaban personajes como Abraham Muñoz, acusado, sí, de negociar medicamentos del Ministerio de Salud Pública con altos precios en plena pandemia. El señor Muñoz era amigo de Daniel Salcedo, quien está un poco más cómodo en la cárcel 4 de Quito. Sin embargo, todos sus ex socios están muertos. Según esta lista, que aún no ha sido confirmada por el SNAI, también fue asesinado el exgerente de Seguros Sucre, José Luis Romo, mientras que organizaciones sociales de Azuay denunciaron que Víctor Guayas, quien habría sido criminalizado en el marco de la protesta social de octubre de 2019, está entre los asesinados. Guayas fue sentenciado a 5 años por el delito de sabotaje y terrorismo, y su caso estaba siendo analizado para las amnistías que tramita la Asamblea Nacional. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un comunicado precisamente al respecto, por supuesto, haciendo este llamado de atención al gobierno nacional. Protestar no nos puede costar la vida, dice la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Víctor Guayas, defensor de los derechos de la naturaleza, víctima de la masacre carcelaria de noviembre 13, nos solidarizamos con su familia y la comunidad de Molleturo y responsabilizamos al Estado y sus funcionarios por su muerte. La Constitución dice precisamente que el Estado debe responder y reparar a las víctimas por su acción u omisión al no cumplir con todos los mandatos que les han sido dados a los funcionarios. Así es que la pregunta es esa: ¿responderá el Estado? ¿Se harán responsables, se harán cargo de las muertes que han sido producto de su inacción? A propósito de tu pregunta, querida Sofi, parece que ya tenemos una respuesta. No queremos abonar más
en esta reconstrucción de los hechos y del accionar gubernamental. Queremos que ustedes puedan sacar conclusiones, y qué mejor que de boca de las propias autoridades. Escuchamos lo que dijo el vocero de la Presidencia de la República o del Gobierno Nacional, el periodista, qué lástima, Carlos Gijón. Escuchemos, miremos, volvemos y comentamos. De una manera tan violenta, de una manera tan realmente bárbara, y los asesinatos fueron grabados, se grabaron los asesinatos y fueron divulgados esa misma noche, esa misma madrugada por las redes sociales. Incluso hubo una transmisión de Facebook sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y uno piensa, y uno se pone a pensar, ¿cuál fue el objetivo de la masacre? ¿Se trató realmente de la intención de un grupo de la penitenciaría de asesinar a unos contrarios, a unos contrincantes? Las evidencias parecen señalar otra cosa, porque las personas que fueron asesinados eran delincuentes o personas que estaban ahí que no tenían que ver con las bandas. Pero los mataron de una manera muy cruel, y su muerte fue exhibida de manera pública en redes. Pero ¿y en este caso? Uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción social muy fuerte, como se ha producido, y al mismo tiempo acusar al gobierno de ser responsable de esta masacre. Pero es que ya hubo un antecedente a finales de septiembre donde hubo 119 muertos, donde fue el mismo proceder, ¿no? Desde el gobernador de Guayas decía que se actuó con salvajismo. Liz, lo que estoy planteando, Liz, es cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende. Aquí lo que ha ocurrido, en mi opinión, y esto es una hipótesis, es un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte, en un momento político en que hay un informe en que está hablando que hay un estado de conmoción social basado en el cual se está pidiendo la destitución del presidente de la República. Entonces uno puede encontrar y uno puede decir, bueno, en la semana que se va a discutir en la Asamblea, de manera ajena a la ley, pero se va a discutir, si existe un estado de conmoción social que justifique la destitución del presidente de la República, la noche del día viernes se fabrica ese estado de conmoción social. Y esto de aquí es una situación real, los hechos. Qué increíble. No, esto superó al Macondo de largo. Creo que si el Gabo estuviera vivo todavía y viera lo que está sucediendo hoy por hoy en el Ecuador, diría, no la atiné. Fallé completamente porque el Macondo me quedó completamente corto para explicar lo que está viviendo el Ecuador. ¿Tienen pruebas para decir lo que dicen? Es increíble. Andrés Seminario dice, un vocero de marca, gobierno, ideología no debe construir hipótesis en entrevistas, mucho menos hipótesis personales. Un vocero representa a una marca o institución de gobierno. Y faltó algo más ahí, ¿no? Porque al final el periodista termina diciendo que tengan paciencia, ¿no? Sí, tenga paciencia, el rato menos pensado actuará el gobierno. El rato menos pensado desde lo que sucedió en La Tacunga, el rato menos pensado de lo que sucedió acá en la penitenciaría, en la penitenciaría del Litoral, el rato menos pensado desde esa sincronía de actos violentos en todo el estado ecuatoriano, el rato menos pensado con lo que sucedió con el radar, y el rato menos pensado vamos a tener gobierno. Porque es lo que estamos viviendo, un completo abandono. Pero yo sí quiero referirme a este tema con otras apreciaciones. ¿Cuál es el fármaco de este gobierno nacional? ¿Cuál es el fármaco que hoy por hoy sustenta el carácter conflictivo, político, económico y social de este gobierno? No quiero que nos desconectemos de la situación económica y política del país. Analicemos este suceso que es de los derechos humanos y, como dice Tilly, esto tiene que ser visto a la luz de hechos diacrónicos y sincrónicos. Sincronía, ¿qué está sucediendo? Sincrónicamente sucedió lo que hemos visto. Además de eso, estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Además de eso, se está pretendiendo privatizar los sectores estratégicos del país, hidroeléctricas, procesos de concesión minera, etcétera, etcétera. Además de eso, nuestro presidente de la República, el comandante en jefe de este Estado-nación,
está vinculado a nada más y nada menos que al caso más escandaloso de los últimos años de presunta elusión y evasión tributaria, que son lo que ha develado los Pandora Papers. Y además de eso, no ha logrado sostener un solo acuerdo en el seno del legislativo. Todos estos datos tienen que ser vistos, analizados. Entonces, como nos dice Bembe, esta reconducción que estamos viviendo, que es una relación loca, porque súmenle a todo esto lo de los marines, ¿no? Que está muy de moda esto de ponerse el frag inglés, el frag gringuito y salir y marchar, ¿no? Y cantar el himno norteamericano. Está todo bien. La gente que quiera hacer eso, que lo haga. Pero además de todo esto, esa relación colonial que tiene un montón de configuraciones y que han facilitado, digamos, un posicionamiento de una política que va en contra de la vida y la dignidad de los seres humanos que transitan en este país o viven en este país, se ha construido algo que me parece demasiado preocupante, que es la guerra contra el terror. El terror que puede sembrar el hecho de que si tú disientes del gobierno, eres correísta. Si tú no estás de acuerdo con esa política, eres correísta. Todo es correísta, hermano, todo es correísta. Y la instauración de un estado de excepción permanente, ¿sí? Esto tiene que llamarnos la atención. Estado de excepción permanente, lo hizo su hijo putativo, Lenín Moreno. Lo tomó nuevamente su padre putativo, el señor Guillermo Lasso. Y lo siguen profundizando y agudizando, mientras los que pagan los platos rotos con su propia vida es el pueblo ecuatoriano. Lamentable, muy triste la verdad, pero frente a todo lo que está ocurriendo, ¿quién puede proponer una salida de esta crisis si no lo hace el gobierno? ¿Cómo se pone fin a estas masacres? Pues desde Radio Pichincha hemos realizado ya varios especiales que les invitamos a ver nuevamente, a repasarlos, en los que se hace una radiografía del crimen organizado, pero también de esos temas que no se dicen muy a menudo. Sin embargo, hay mucho más que aún no se ha tratado y que aún no se ha reflexionado. Por ejemplo, debemos preguntarnos si estas masacres son algo nuevo en la historia del país. Y la respuesta está dada por los titulares de la prensa de viejas épocas, cuando los privados de libertad se crucificaban en la penitenciaría del Litoral en protesta por las matanzas que ocurrían con frecuencia. Estos datos, pues me los recordó una querida amiga, a propósito, activista por los derechos humanos, Mayben Alcázar, y pues me puse a buscar lo que hay, porque no todo lo de esa época está en internet. Y, por ejemplo, revisamos los titulares del 2005 de un diario argentino, que en su sección Mundo, refiriéndose al penal García Moreno en Quito, narraba justamente esta noticia: Ecuador, los presos se crucifican. Ahí está ese titular que ustedes lo pueden apreciar, amigos y amigas, en la sección de Mundo en el año 2005. Las crucifixiones continuaron ayer entre la población carcelaria de Ecuador, que desde el pasado lunes mantiene de manera pacífica el control de varias penitenciarías en reclamo de rebajas de penas y solución al hacinamiento. Por ejemplo, y hay otro titular también del Universo en el año 2005 que dice: hay una guerra tras las rejas de la penitenciaría. El dinero y el poder de las fuerzas se imponen en la penitenciaría del Litoral. Existen grupos de presos que dominan determinadas zonas y, según reconocen, disputan espacios de negocio de droga y armas. Los guías poco hacen para controlar y más bien son señalados por los internos como parte de las mafias que operan en el presidio. Las víctimas son los propios reos. Así se reseñaba esta realidad en el año 2005, así es que no es algo nuevo. Un informe del año 2000 de la Federación Internacional de Derechos Humanos denunciaba todo tipo de violaciones de normas internacionales en el manejo del sistema penitenciario en el Ecuador. Hablaba de deterioro de las instalaciones, insuficiencia presupuestaria, detenciones arbitrarias ilegales, tratos crueles, torturas, calabozos, una disciplina arbitraria, superpoblación y condiciones de detención infrahumanas, corrupción y discriminación, personal de custodia, condiciones por mejorar, y pues daba ahí recomendaciones también. Pero eso es parte de los informes y de lo que ha ocurrido ya en la historia de las cárceles en nuestro país, pero como me decía May, parece que nos olvidamos de la historia del Ecuador, ¿no? Parece que esto fuera nuevo. Entonces no se puede decir de ninguna manera que las matanzas son algo nuevo y tampoco que
son responsabilidad de un gobierno que vino después de lo que ya estaba ocurriendo, de lo que había pasado en las cárceles, ¿no? Pero también hay que decir que esto paró cuando hubo un proceso de pacificación que se llevó a cabo en el gobierno de Rafael Correa. Y pues, ¿cómo se logró? No digas Rafael Correa porque te van a decir correísta, querida Sofía. Pero ¿cómo tapamos la historia de ese periodo del país si hay que reseñar algunas cosas? Eso es lo que no entienden algunas personas. Como también están tapando toda la historia previa, la historia de este país, como que la historia naciera desde hace 14 años, la historia del Ecuador. Pero si es que esto ya se logró solucionar cuando había una guerra, como lo reseña Diario El Universo, y se logró frenar, tal vez debería el gobierno ir a preguntarle a los que fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa cómo lo logró. Claro. Cómo lograr nuevamente un proceso de pacificación después de que en el gobierno de Lenín Moreno deshicieron toda la institucionalidad del Estado. ¿Cómo entonces pues volver a lograr que funcionen los organismos del Estado? Tal vez deberían ir a preguntarles a ellos que en algún momento lo lograron. Y fíjate que en lo novedoso que tú planteas, dicho novedoso en el comentario, porque esto está en la historia y en los anales de la historia del sistema penitenciario del país, hay una cantidad de fuentes. Vamos con los datos perturbadores para que vean que esto es fundamentado, no es opinión, es un argumento, ¿ya? Fíjense lo que pasó en Brasil, ¿sí? Además de enfrentar un enorme hacinamiento y condiciones indignas e inadecuada alimentación, las personas privadas de la libertad, muchos de ellos tampoco recibían juicio. A menudo estuvieron siempre envueltos en una extrema violencia ejercida por bandas criminales. ¿Qué pasó en el 2016? Por ejemplo, el detonante de esa última ola de violencia en el año 2016 en Brasil se rompió la tregua que existía o que existió por décadas en el gobierno de ¿quién? ¿Alguien que me recuerde qué gobierno era? Sí, ese mismo, ¿ya? El que dice que hay que prácticamente exterminar a los homosexuales. Ese mismo gobierno, señores. Ese mismo, ya no tenga miedo, es el que decía la COVID es una simple gripeciña nada más, sí, ese mismo, que estuvo en los países con mayor tasa de mortalidad producto de la sindemia y de la COVID-19, ya, ese señor, sí, rompe con esta tregua entre las bandas criminales, o esta tregua que existió durante muchas décadas, y el primer comando de la capital, el PCC de Sao Paulo y el Comando Rojo de Río Janeiro, inician una masacre. Tal cual, calco y copia de lo que sucede en el país, como resultado del asesinato de un narcotraficante de nombre Jorge Rafat, en la frontera de Paraguay, en la frontera con Paraguay. La guerra, producto de esta guerra, emergen una serie de disputas por el control de la droga en el norte y en el oeste del país. Tomemos en cuenta que el segundo país en consumo de droga es Brasil. Así es. Entonces, hay tanta evidencia y literatura especializada que puede dar pistas de lo que tendría que hacer el gobierno nacional y tantos casos de estudio que solo es de sentarse a buscar y leer un poco, instruirse un poco para que puedan ejercer su competencia política pública. Pues sí, y yo no sé si no saben lo que está pasando o lo saben y no quieren hacerse cargo, pero esta nueva guerra por las cárceles, por el control de las cárceles, sí empezó, podemos decirlo, en el 2019 con la muerte de alias Cubano acá en el Ecuador, y hoy ni siquiera está claro quién tiene el control, ni siquiera tiene claro el gobierno y menos aún los ciudadanos qué es lo que buscan, pero por lo pronto lo que tenemos es la inacción de las autoridades. La Asamblea ha llamado a tratar el tema el próximo 17 de noviembre, en vista que las autoridades están en territorio. El gobierno parece que hoy se está reuniendo y estaremos a la espera simplemente de lo que tengan que decirnos a los ecuatorianos. Ojalá y no sea más de lo mismo, de echarse la culpa los unos a los otros y no hacer nada. Se nos queda material. No importa, que lo vamos a seguir profundizando para el día de mañana. Así es. Esto hay que seguir profundizando. Quiero que entiendan esto. Unos vestían de smoking y otros se estaban encomendando al Señor para que no ser asesinados mientras dejaban a niños huérfanos. Esa es la radiografía del país que hoy por hoy vivimos. Los de smoking son el gobierno nacional y los que morían eran personas privadas de la libertad. No nos vamos sin antes darles a conocer el especial que se estrena el día de hoy a las 19 horas. Los secretos de Pandora, una investigación de Radio Pichincha,
que de alguna forma tuvo la posibilidad de revelar con insumos y elementos de convicción y documentos toda esta trama de presunta evasión y de presunta elusión fiscal que ciertos actores de la economía y figuras políticas han realizado, y precisamente nada más y nada menos que el jefe, el comandante en jefe del Estado, el presidente de la República, Guillermo Lasso. Miremos, escuchemos, nos despedimos, queridos amigos. Recuerden ustedes, y solo ustedes tienen las conclusiones. Que fluya. La noticia no debería ser que Guillermo Lasso aparece en los Pandora Papers. La noticia debería ser que Guillermo Lasso es justamente uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones. Estamos hablando de un caso de posible defraudación de impuestos. Son destinos muy convenientes justamente para que hacia allá se dirijan flujos financieros muchas veces ilegales. Un año de evasión tributaria equivale a 5 años de subsidios a los combustibles. Un documento o certificado que tenemos aquí demuestra que los máximos directivos del Banco de Guayaquil, Caputi y Maclib, son sus gerentes. Puede verse o puede prestarse como un caso también de testaferrismo. Y no solamente eso, después del 2017, él no ha repatriado sus bienes, sino que los envió a los Estados Unidos. Hay una muy buena base para hacer las investigaciones y para que la Contraloría General del Estado inicie el examen especial que corresponde y que está previsto en la ley. Que los triunviros de la conspiración... Los secretos de Pandora. Este lunes, a las 19 horas, un especial de los periodistas. Por Radio Pichincha.